Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Desde las decisiones laborales hasta la administración del Estado, desde las empresas públicas hasta los impuestos que pagamos, todo tiene una historia fascinante que contar. Pero lo más sorprendente es cómo las métricas que usamos para medir el desarrollo han evolucionado a través de los siglos. Si en el siglo XIX y principios del XX el crecimiento se medía principalmente por la capacidad exportadora, hoy sabemos que el bienestar va mucho más allá. Los indicadores de salud nos cuentan una historia dramática. Desde 1915 hasta 1940 la mortalidad infantil en Chile se mantuvo por sobre las 200 defunciones por 1000 nacidos vivos. Una cifra que hoy nos parecería catastrófica. Mientras que el Producto Interno Bruto sufría caídas de más del 20% o expansiones cercanas al 25% entre 1910 y 1960. Hoy vamos a ir conectando los hilos de una economía que ha experimentado con varios métodos, sufriendo diversos cambios a lo largo de nuestra historia, especialmente desde la última mitad del siglo XIX, pasando por una economía de sustitución de importaciones a una economía de libre mercado. Nuestro invitado de hoy, Manuel York Ajaña, es PhD en Historia Económica y el actual director del Magíster en Historia Económica y Empresarial de la Universidad Adolfo Ibáñez y editor del libro que vamos a conversar hoy, Historia Económica de Chile, más allá del crecimiento. Hola Manuel, qué gusto tenerte nuevamente aquí en La Hora del Museo. Gracias por aceptar esta invitación del Museo Histórico Nacional a conversar de nuestra historia económica. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, yo mencionaba antes de empezar esta conversación contigo este libro que ha salido recientemente de nuestra historia económica que aborda muchos temas y además yo creo que es como una insignia que tenemos los chilenos que nos creemos junto con esto de ser los ingleses de Sudamérica, nuestra reputación económica. Así que vamos allá. ¿Hasta dónde se puede rastrear esto que creemos que obviamente en los últimos años se ha visto así como medio tambaleante, pero de tener una economía estable a diferencia de otros países latinoamericanos que va y viene, otros países que están dolarizados? En Chile como que ahí sentimos, ¿no? Allá tú nos contarás si es sí o no, según los datos históricos, como cierta estabilidad y una construcción que hoy día nos permite ser un país que es parte de la OCDE o qué sé yo, cualquiera de esas como chapitas que nos gusta ponernos con nuestra bonanza económica. Sí, yo creo que es un fenómeno más bien reciente. Por ejemplo, la inflación en Chile fue un problema casi crónico desde la década de 1870. Ah, mira. Hasta por casi 100 años. O sea, recién yo diría que desde principios de los 90 podemos decir que tenemos la inflación bajo control, así que eso es relativamente reciente, digamos, muy reciente, digamos. Y después hemos tenido largos periodos también de déficit fiscal, eso también lo hemos controlado en las últimas décadas solamente. Así que la estabilidad, como te decía, es cosa de los últimos 30 años, no mucho más allá que eso, digamos. La inflación, que es esto tan temido, pensando ahora que uno ve muchos argentinos que están viniendo ahora a comprar acá. Bueno, Argentina es todo lo contrario de lo que pensamos que sucede en Chile. Sí, de hecho, en el gremio de los historiadores económicos hay un chiste que dice la inmensa mayoría de los países tratan de evitar la crisis económica, salvo los argentinos que las buscan con frenesí. Parte del ADN de ellos. Pero sí, o sea, siempre era más o menos de una misma línea. Ahora se fueron a una línea totalmente extrema, igual no se zafaron de la crisis económica. Tal cual. Bueno, habrá que ver qué pasa con ese experimento ultraliberal que está ocurriendo allá en Argentina.
Vamos a los tiempos desde que nos transformamos como nación en Chile. Ahí te quería pedir si pudiéramos irnos allá, porque es como montar una empresa desde cero. ¿Cómo es iniciar un país, inventarle billetes, moneda, un patrón de sustento y así ir evolucionando? Como tú decías, lo de la estabilidad, lo de la baja inflación es algo bien reciente. Entonces, desde nuestros inicios, ¿cómo se podía ir creando una economía que yo siento que de todas formas debe haber algo ahí que propició nuestro estado actual? Sí, bueno, siempre se habla que al momento de la independencia hay costos y beneficios. Los beneficios obviamente son la libertad de comercio, establecer las propias reglas del juego, mejorar los términos de intercambio, comprar donde es más barato, vender donde es más caro, qué sé yo. Pero claro, la independencia también, como tú decías, viene asociada de algunos costos y entre esos costos está justamente crear un nuevo sistema de administración del Estado. Estábamos acostumbrados a que nos gobernara la corona española. Entonces, claro, hay que crear todo un aparato burocrático nuevo y generar un cuerpo legal para acompañar este nuevo Estado, sistemas educacionales, bienes públicos, provisión de bienes públicos, recaudación de impuestos, policías. O sea, era una tarea realmente titánica, digamos. Y por lo mismo, de alguna manera, durante varias décadas uno ve que como que persiste el legado colonial y muchas instituciones de la colonia siguen vigentes. eh, pero de todas maneras, Chile tiene varios logros más o menos inmediatos. Qué sé yo, uno puede hablar de sanidad fiscal a partir de los años 30 del 19. eh, También se puede hablar de la creación de un sistema estadístico nacional más o menos temprano. Por ejemplo, el INE es de las instituciones más viejas que hay en Chile, cumplió ya 180 años, el 2023, que no es poco. A nivel Claro. latinoamericano, digamos, tenemos un buen récord de estadísticas desde muy temprano. Hay un libro, no sé si has entrevistado a Andrés Estefane, que salió Claro, hace poquito. hablamos del censo. Cuando se entregaron los resultados en marzo, creo, si no me equivoco, hace no mucho estuvimos conversando con él de esta historia de las estadísticas. Es un muy buen libro con un pésimo título. Yo se lo dije, pero es porfiado. Y no lo quiso cambiar. Y bueno, ahí él cuenta, digamos, o da cuenta de que Chile fue pionero en América Latina justamente en crear un sistema estadístico bien temprano. Por ejemplo, para que te hagas una idea, nosotros tenemos un catastro de todas las propiedades agrícolas de Chile desde 1832. Ni siquiera países europeos tenían ese nivel de detalle. Y así que en ese sentido, digamos, no nos fue tan mal, digamos. Probablemente ayudó mucho que Chile tenía mucha estabilidad política comparado Mm. con los vecinos, siempre comparándonos con Argentina. Por ejemplo, en Argentina, bueno, de hecho no hay Argentina hasta 1852, algunos dicen hasta 1862, justamente a raíz de toda la guerra entre Buenos Aires y las provincias que no lograron, digamos, resolver esos problemas entre federalismo, quién controlaba las aduanas, etcétera, etcétera. En Chile eso se zanja más o menos rápido, y aun cuando obviamente que hay mucha guerra civil, qué sé yo, la del 51, la del 59, fueron comparativamente conflictos menores, y eso nos permitió, digamos, concentrarnos en otros temas que otros países no pudieron hacerlo, digamos, desde muy temprano. Mm. Está este como matrimonio que hay entre política y economía que es un poco desastroso muchas veces por lo que tú decías, ¿no? Estabilidad política inmediatamente como que mantiene la economía, pero también siento yo que aquí hay como las cosas permanecen más allá de quien esté gobernando, que no es lo que ocurre en otros lugares. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Bueno, uno lo ve, de hecho, por ejemplo, a propósito de lo que hablaba de la cuestión fiscal, estas reglas fiscales de Chile implementadas durante los gobiernos de la Concertación, independientemente del gobierno de turno, siguen vigentes. O sea, en ese sentido hay harta continuidad, digamos, en varios aspectos, digamos. Manuel, tú abordas en uno de los artículos del libro algo que me pareció sumamente interesante, que son estas mediciones de bonanza económica o de decir, bueno, ¿cómo vamos a cada persona a decir si está viviendo bien o en el fondo para qué sirve que la economía sea estable o tener estos que siempre salen titulares de las noticias, crecimos tanto por ciento o Chile
Chile tiene el PIB per cápita más alto de la región. ¿Desde cuándo empieza esto y cómo se viene formando esta tradición chilena? Porque yo creo que ha ido cambiando. O sea, aquí en este espacio hemos conversado tanto de nuestra historia. Hace poquitos días hablamos de los niños, por ejemplo, unos niveles de pobreza extremos que yo creo que hoy día nos costaría imaginar esos niveles de pobreza. Entonces, esas mediciones, ¿cómo han ido variando en el tiempo? ¿Siempre ha sido lo mismo? Sí, yo diría que en los últimos 30 años ha cambiado mucho nuestra noción de cómo medir el bienestar de los Mm. países. Por largo tiempo hubo una hegemonía del PIB per cápita, hegemonía y dominio total además. O sea, cuando uno hablaba de bienestar, cómo medir el bienestar de los países, normalmente se recurría al PIB per cápita solamente. Y de hecho eso está vigente en prácticamente todas las narrativas en todos los manuales de historia económica de América Latina, qué sé yo, por ejemplo, los libros de Bulmer Thomas, Bertola y Ocampo. Prácticamente todo el hilo conductor del relato respecto del bienestar de los países gira en torno al PIB per cápita. Pero bueno, gracias al esfuerzo de organismos internacionales, por ejemplo, Naciones Unidas, que en 1990 lanza el Índice de Desarrollo Humano, que es PIB per cápita, más un indicador de educación, más otro de salud, en el fondo para agregar nuevas dimensiones al bienestar, no solo concentrarnos en el ingreso medio. Gracias a ese tipo de iniciativa, que se ve robustecida posteriormente con el lanzamiento de la iniciativa de la OECD de una mejor vida, como se llama, la OECD, por ejemplo, en vez de concentrarse solo en el PIB per cápita, agrega otras 10 dimensiones, qué sé yo, balance trabajo-ocio, autopercepción de bienestar, participación ciudadana, indicadores de salud, de educación, etcétera, etcétera. En el fondo, lo que están diciendo estos organismos es que el bienestar es un fenómeno bien, bien complejo, multivariado, que no basta solo con tener a la vista ingreso medio, sino que hay que incorporar muchas otras variables. Y entonces yo diría que a partir de los últimos 20 años eso ya está fuera de discusión, está bien, bien cimentado. Lamentablemente en Chile todo llega un poco tarde y uno ve, por ejemplo, que, no sé, por decirte algo, las estadísticas del IMASEC, que mide la actividad económica mensual, están disponibles con un rezago de 4 o 5 semanas, cosas así. El PIB de Chile también sale muy rápido, qué sé yo, ya sabemos el del 2024, lo sabemos hace un par de meses. Pero otras variables que miden el bienestar, que para mí son igual lo más importante, que sé yo, por ejemplo, las estadísticas vitales de Chile, las estadísticas oficiales están para el 2022, o sea, tenemos más de 2 años de rezago. Es difícil Y tomar eso, decisiones así. claro, por ejemplo, hace poco le dieron con bombo y platillo unos datos sobre fecundidad en Chile del 2022. Y yo digo, bueno, eso ya es historia, o sea, tenemos la cifra del IMASEC del mes pasado y estamos discutiendo cifras de fecundidad de Chile del 2022. O sea, en el fondo el Estado chileno no le da mucha importancia, digamos, a estos otros indicadores de bienestar, a pesar de que la OECD hace recomendaciones al respecto, digamos. Y eso tiene que ver, yo creo, sobre todo con la baja dotación de recursos que tiene el Instituto Nacional de Estadística, en comparación, por ejemplo, con el Banco Central de Chile, que tiene recursos infinitos para proveer el IMASEC y el PIB de manera muy, muy apresurada, digamos. Claro. Claro, al INE se le han ido pidiendo desde que Chile ingresó a la OECD una gran cantidad de nuevas variables, de nuevas estadísticas. El PNUD también le hace requerimientos adicionales al INE, pero seguimos discutiendo la ley Hay una ley que se está tramitando en el Congreso hace 10 años respecto de qué rol debería tener el INE y un sistema estadístico nacional, y ahí lleva 10 años durmiendo en el Congreso, digamos. Claro, porque no salen los medios y no es lo que acapara la atención, aunque debiera serlo. Debiera serlo. Por ejemplo, el 2004 en Chile no hay estadísticas vitales. Algo ocurrió en el INE, hubo un problema entre la dirección y el equipo que produce las estadísticas vitales. No conozco mucho pero fue una pelea interna. Y no tenemos estadísticas vitales para ese año. Imagínate si en Chile no tuviéramos estadísticas de PIB
de producción para un año sería un escándalo. Esto que te estoy contando ni siquiera salió en la prensa. Cuando los periodistas debiéramos ser los primeros en ir a esos datos, que son los datos duros, bueno, con todo el sesgo que puedan tener, sobre todo hoy día, donde, bueno, creo yo que las mediciones, de repente en las redes sociales y los algoritmos hacen unas mediciones bastante más rápidas y exactas, no oficiales, por supuesto, pero que nos indican por ahí ciertas cosas. Justamente. Manuel, bueno, vamos para atrás, más al pasado todavía. Cuando se empieza, volvamos a esta conversación del Chile naciente, por entonces, no sé si era importante saber si Chile estaba mejor ubicado o no, cuánta pobreza había, si es que se hacían ese tipo de mediciones, y me imagino que esos indicadores de bienestar eran bastante más simples, o a lo mejor las cifras eran más bajas, lo que se consideraba bien. Hoy día necesitamos un número más alto. ¿Cómo ha ido evolucionando eso? A ver, yo diría que los primeros indicadores oficiales de bienestar de Chile tienen que ver justamente con las estadísticas vitales, que se tasas de mortalidad, defunciones según causas de muerte, y eso lo empezamos a tener recién en la década de los 60 del siglo XIX. Esas podrían ser como las primeras cifras de bienestar que hay. De producción no hay nada, de ingresos medios no hay nada para ese periodo. Uno hoy podría reconstruir otro tipo de indicadores, por ejemplo, la estatura de la población, que es una síntesis del estado nutricional neto. Eso se puede hacer hoy día. Se puede hoy día, por ejemplo, también calcular la alfabetización numérica, que si uno piensa los primeros indicadores oficiales de educación son los que provienen del censo, qué sé yo, del censo de 1843, de 1854, pero para periodos anteriores, bueno, uno podría hoy día reconstruir en base a esos mismos censos, alfabetización numérica, etcétera. Pero con todo alrededor de mediados del siglo XIX, lo único que tenemos son algunos indicadores básicos de salud y de estadísticas vitales como tasa de mortalidad y ese tipo de cosas, digamos. O sea, muy, muy precario todo todavía. Así como en términos generales, aquí yo escucho las personas opinar muy, muy de manera general, pero es algo que se repite en el boca a boca sin tener mucho sustento. Pero hay personas que dicen que Chile, digamos, se despegó de a lo mejor la inestabilidad económica de los demás países de América Latina o el estancamiento que tienen gracias a las medidas de la dictadura. Hay otras personas que dicen que es algo que ha venido desde siempre. Entonces, ¿qué dicen los datos respecto a esto? Conversábamos hace un rato de la inestabilidad política de otros países de América, pero no sé si hay un punto de inflexión o ciertos hitos en nuestra economía que van sembrando este camino. A ver, ahí el punto de comparación es súper importante. Y qué variables estamos tomando también es súper importante. Si nos concentramos solo en ingreso medio, Chile respecto de los líderes, por ejemplo, de Estados Unidos, ha habido siempre una divergencia. O sea, siempre, la brecha entre nosotros y Estados Unidos ha ido creciendo incluso en los últimos 30, 40 años, digamos. Así que si nos comparamos con ellos, todo mal. Ahora, si nos comparamos con los vecinos, todo bien, porque en el fondo Chile tiene hoy uno de los ingresos medio más altos del continente, por lejos, y entonces comparado con los vecinos, todo bien en los últimos años ya. Entonces ahí el punto de comparación es súper importante. Ahora, si empezamos a agregar variables, por ejemplo, si vemos el índice de desarrollo humano y nos comparamos con Estados Unidos, en vez de divergencia hay convergencia, porque la esperanza de vida en Chile hoy es súper alta, es más alta que en Estados Unidos. Los años promedio de escolaridad, que es el otro indicador que toma Naciones Unidas, en Chile también es bien alto. Uno podría discutir que la calidad de esos años de escolaridad no es la misma, pero eso no lo mide Naciones Unidas. Lo único que mide el promedio de años de escolaridad. Y entonces ahí, por ejemplo, si nos comparamos con Estados Unidos, en índice de desarrollo humano hay convergencia, o sea, nos hemos acercado bastante en vez de divergencia. Y de vuelta a nivel latinoamericano tenemos uno de los índices de desarrollo humano más altos del continente también, porque la esperanza de vida en Chile es súper alta, los años promedio de escolaridad también de los más altos en el continente, el ingreso medio también, así que
Pero todo eso es relativamente reciente, digamos. O sea, yo diría que Chile logra combatir la muerte prematura, por llamarlo de alguna manera, recién a partir de mediados del siglo XX, gracias a grandes hitos como la introducción de sulfamida a fines de los años 30 del siglo XX, después la introducción de antibióticos, que Chile ahí fue pionero, que se yo, a mediados de los años 50 del siglo XX. Nosotros tenemos producción propia de penicilina para abastecer al total de la población, eso es único en América Latina. Incluso Chile exportaba penicilina en esa época. Después hay expansión de agua potable, de servicios de agua potable, alcantarillado. Y, para que te hagas una idea, antes de los años 40 del siglo XX, más del 40% de las muertes en Chile eran niños. Qué horror. Hoy día en Chile ese porcentaje es prácticamente insignificante, pero eso es en un periodo súper corto de tiempo, digamos. O sea, es una conquista muy reciente del Estado chileno. Qué increíble, porque a veces uno desde fuera ve todos estos datos de manera separada y por supuesto que van de la mano con el tema económico. Igual se dice, ¿no? Y yo siento que antes Chile era más marcado esto que se suele decir como clase muy alta y clase muy pobre, sin la clase media y parecemos ser, vuelvo a la comparación regional, como el país que tiene más clase media. No sé, además, cómo se pueden determinar las clases ya, porque hoy día con el marketing hay como miles de letras para definir muy específicamente quién vive dónde y accede, qué poder económico eh, tiene. Entonces, eso también es otra faceta interesante de ir analizando, porque uno solo se, como digo, se compra lo que dicen los medios, pero sin analizar mucho si estamos, al final queremos saber, estamos mejor, peor, para dónde vamos, de dónde vino todo esto, ir desmitificando ciertas cosas que se dicen. Sí, eso es súper importante. A ver, yo diría que cuando uno analiza el bienestar de un país, incluido Chile, no solo hay que incorporar muchas variables, más allá del ingreso medio, qué sé yo, variables de educación, salud, bienestar biológico, estado nutricional, etcétera, etcétera, sino también hay que ver la desigualdad de estas dimensiones, ¿ya? Entonces, respecto de eso, en Chile persiste mucha desigualdad en ingresos, mucha desigualdad en ingresos. Somos de los países más desiguales en esa materia, pero después para otras variables hay mucha convergencia. Por ejemplo, en estatura, que es como una síntesis del bienestar biológico. Por ejemplo, hay un estudio de Javier Núñez que compara diferencias de estatura entre niños en Chile en colegios públicos y privados, y a inicios del siglo XX había diferencias para una misma edad de 10 centímetros. O sea, un niño que estudiaba en el colegio privado tenía 10 centímetros de estatura más que un niño que estudiaba en un colegio público. Hoy día esas diferencias se han reducido sustancialmente y no sé, estarán en el orden de un par, 2, 3 centímetros, por decir algo, ¿ya? Después si uno ve otras variables, por ejemplo, como consumo promedio de carnes o de lácteos, hace, no sé, 50 años las diferencias eran abismantes. O sea, familias de clase alta consumían, no sé, 3, 4 veces más carnes que familias de clase más desfavorecida. Hoy día esas diferencias son prácticamente, han desaparecido bastante. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Si uno ve las estadísticas de peso promedio al nacer, que es otro indicador antropométrico, qué sé yo, en los años 80, el ingreso de la familia era un determinante importante de cuánto pesaban las guaguas chilenas, ¿ya? Hoy día ya eso deja de ser un factor relevante. O sea, el peso promedio de un bebé que nace en una familia de bajo ingreso es el mismo de un bebé de una familia de ingreso alto, porque de alguna manera el Estado chileno o la economía chilena ha asegurado un estado nutricional parejito, digamos, en prácticamente todas las clases sociales, por lo menos respecto de la ingesta mínima de ciertos nutrientes, digamos. Entonces, eso sería un tremendo logro. Pero claro, persisten tremendas diferencias en ingresos y por lo tanto en acceso, por ejemplo, a educación, a salud, etcétera, etcétera.
Así que es súper importante ir viendo cómo se comportan las desigualdades de todas estas dimensiones, digamos. Con todos Estamos estos bien detalles. claro, estamos bien en algunos frentes, muy mal en otros. Pero, por ejemplo, si uno ve, no sé, esperanza de vida, obviamente que persisten algunas diferencias, pero no sé, pues en 1960 la esperanza de vida entre algunas regiones de Chile, las diferencias eran de más de 10 años. Hoy día son un par de años. Entonces, claro, 2 años de vida igual sigue siendo una brecha importante, pero es mucho menor a los 10 años que existía hace 50, 60 años, digamos. Me quedo pensando en todo el área informal que ha existido siempre y que no está ahí en los datos duros. Hoy día vemos el comercio informal, vemos la cantidad de migrantes también que tal vez no estén registrados. Hay mucho que sí ocurre en la economía y que uno puede ver, pero no se contabiliza, o no sé si ustedes, los historiadores como tú, pueden acceder o calcular de alguna manera esos datos. Me imagino que en el pasado, en el siglo XIX, inicio del siglo XX, también había mucha gente que no sé, no pagaba impuestos, no era parte del comercio o la actividad económica formal. Sí, ahí de vuelta depende con quién nos comparemos. Si nos comparamos con los países nórdicos, la informalidad en Chile laboral, por ejemplo, es brutal. Es poco menos del 30%. Un Comparado con los montón. nórdicos, escandaloso, sí. Pero luego si nos comparamos con los bolivianos, los paraguayos, que tienen más de 80%, estamos súper bien. Pero claro, eso trae muchos problemas y es un gran tema para Chile. Trae muchos problemas porque, bueno, esta gente tiene, los informales tienen empleos normalmente precarios, no aportan a su fondo de pensiones, por lo tanto no van a tener pensiones, van a tener pensiones miserables, o el Estado se va a tener que hacer cargo de ellos con pensión garantizada universal, que es tremendamente costoso. No tienen mucho acceso a sistemas de salud tampoco, no contribuyen, digamos, no pagan impuestos, y por lo tanto no contribuyen a las arcas fiscales, porque muchos de los informales, ojo, muchos de los informales, uno asocia informalidad a pobreza, pero también hay mucha informalidad de pequeñas y medianas empresas que generan muchos recursos y que igual están Claro. fuera del sistema y por lo tanto no pagan impuestos y deberían, digamos. O sea, hay gente que gana mucha plata que está en la informalidad en Chile también, digamos. Y así que ese es un temazo, digamos. Y Chile está ahí al debe y lamentablemente, digamos, como decías tú, la informalidad ha ido aumentando en los últimos años en varias dimensiones, digamos. Me quedo con este dato, ¿ah? Qué alto, porque yo no sé, lo observo, pero no había tenido ese cálculo que tú nos das ahora. Miraba yo, hay muchos gráficos que vienen en el libro y uno muestra cómo ha ido aumentando el PIB per cápita, pero ese dato, ¿cómo se puede medir? ¿Es solo en cuestión de plata o es calculado al día de hoy? O sea, hoy día tenemos más dinero, manejamos más dinero la chilena y los chilenos que antes. A ver, el PIB per cápita ha aumentado mucho y normalmente eso se calcula cuando uno presenta series de largo plazo en moneda de un año fijo, en vez de nominal, qué sé yo, por ejemplo, en pesos del 2020, por decirte algo, ¿no? Entonces ahí uno puede hacerse una idea, en el fondo se saca el efecto inflación, ¿ya? Pero si uno quiere ver el poder adquisitivo de los hogares, ahí la recomendación es ir a ver cómo han evolucionado los salarios reales de Chile, ¿ya? En un libro previo a esto, que sería como el tomo 1, que sacamos en el 2021, hay un capítulo que escribió Nora Reyes y Mario Matus, y ellos muestran la evolución de los salarios reales en Chile, y lo que muestran es que en realidad lo que ha habido es como estancamiento por un larguísimo periodo. O sea, el poder adquisitivo de los chilenos permaneció bastante estancado durante eh, casi 100 años, y que recién en las últimas décadas ha habido un aumento sustancial en los salarios reales en Chile. O sea, es cosa muy reciente, de los últimos 20 años, 25, 30 años, ¿ya? Eso es lo que muestra la serie, lo que yo diría es la mejor serie de salarios reales en Chile. O sea, el poder adquisitivo de los chilenos se ha incrementado de manera importante solo en la última generación. Interesante de ver eso. Ahora, ¿qué hacemos con la plata? Eso también ya es otra cosa, porque siento yo que ya estamos en una sociedad del hiperconsumo, que la plata, en vez de irse, no sé,
a lo que otras sociedades invierten. Estoy pensando en los asiáticos que he visto muy de cerca que invierten muchísimo en educación. Aquí invertimos como en las últimas zapatillas, en el asado el fin de semana. Y ese, bueno, un tremendo problema que tiene la economía chilena hoy día es la falta de crecimiento, digamos. O sea, estamos pegados en tasas de crecimiento muy bajas. Y eso es tremendamente grave porque sin crecimiento no hay desarrollo. Eso es un cliché súper importante. O sea, para financiar el desarrollo hay que crecer, hay que generar ingresos, tanto para las familias como para el Estado. Y eso no está ocurriendo en Chile. Y una de las razones que se da por esta falta de crecimiento es que la productividad laboral se ha estancado. Y uno de los determinantes de la productividad laboral es justamente el nivel educacional de los países, ¿ya? Y la educación en Chile está al debe y ha estado al debe desde el retorno a la democracia, ¿ya? La educación pública, primaria y secundaria, no muestra mucha mejora. Y ese es un tremendo tema. Y de hecho, en uno de los capítulos del libro de Ignacio Briones y la Francisca Rengifo, se da cuenta, digamos, que desde prácticamente la fundación de la República, el Estado chileno ha invertido de manera desproporcionada en educación superior. O sea, lo que se gasta en términos per cápita en educación superior es desproporcionado respecto a lo que se gasta en educación básica y primaria. Y de hecho, si uno mira cuáles son los grandes programas de los últimos gobiernos en materia de educación, tienen que ver con educación superior. Gratuidad en la educación superior, ahora condonación del CAE, el proyecto FES, etcétera, etcétera. Hay como una obsesión de la élite chilena Sí. con el sistema universitario y el sistema básico y primario sigue en el olvido. O sea, la educación pública en Chile sigue siendo, y me disculpa lo coloquial, una porquería en términos generales, y eso de 1990 a la fecha. Y no hay mucha discusión al respecto, ¿ya? Entonces, mientras eso no lo solucionemos, la productividad laboral en Chile va a seguir estancada, ¿ya? Y de hecho, si me permites ir más lejos, si uno se pregunta cuál ha sido el gran efecto que ha generado la política de gratuidad en el sistema universitario chileno, es que los sectores de bajos ingresos hayan accedido de manera importante al sistema universitario, eso se ha logrado, pero a las peores universidades privadas de Chile, y esa gente justamente sale hoy día sin empleo, con deuda, porque igual se endeuda. O sea, uno puede estudiar gratis, pero tiene un costo igual para la familia, un costo de oportunidad bien importante. Y bueno, eso no se discute mucho, digamos. O sea, viene de larga data esto de no invertir en la educación primaria, digamos. Yo pensé por muchos años en la nula infraestructura. Hoy día hay un poco más de sala cuna y jardines infantiles. Hay que prácticamente sacarse la lotería para poder acceder a un cupo y que las madres o quien esté al cuidado de los niños pueda destinar el tiempo a ir a trabajar y tener un lugar donde dejar a los más pequeños y que reciban cierta instrucción. Ya luego vienen las escuelas primarias que son tan diferentes además con el sistema de municipios que tenemos donde los fondos son sumamente desiguales. Entonces tenemos colegios públicos de una comuna que se caen a pedazos y tenemos de otra comuna que tienen computadores y están bastante mejor. Ni se diga los contenidos, que ahí también varía, aunque los libros sean los mismos para todos, pero interesante este rastreo, desde dónde viene. Sí, esto viene desde la fundación de la República. Hay un artículo súper bueno de un colega holandés, Frankema, que da cuenta de eso para toda América Latina. Así que se lo recomiendo a los lectores. Y tenemos, como tú dices, esta obsesión con la educación universitaria. En Estados Unidos me imagino que el porcentaje es bastante bajo de la gente que va a la universidad y sin embargo es la potencia mundial, de todas formas, con todos sus pros y sus contras. Tal cual. A pensar bien todo esto. Manuel, se nos quedan para mí muchos temas que quisiera abordar más porque es como un baño de realidad conversar contigo y que nos entregues todos estos datos duros, estos datos históricos y además ir atrás y volver aquí al presente, sobre todo ahora que este es un año en que hay elecciones presidenciales y que la gente lo que más piensa es en los datos económicos que no sé, la verdad, no han mejorado mucho. Seguimos estancados ahí
con el bajo crecimiento. Bueno, pero me imagino que es algo que se viene arrastrando, no tiene que ver justamente, bueno, está esto también que dice que los empresarios se guardan las decisiones hasta que venga un gobierno de derecha. No, ya no sé si es tan así, pero veremos qué va a pasar de aquí a fin de año. Manuel, muchísimas gracias por esta conversación y por ilustrarnos sobre este tema que a veces no queremos mirar en detalle, pero que es tan necesario. No, muchas gracias a ti. Y si me permites pasar un aviso final. Por favor. Ahora en septiembre va a salir un nuevo libro que se llama Historia Económica Regional de Chile. Ah, fantástico. Tiene una larga deuda que teníamos. Va a salir en 2 volúmenes, son 1.400 páginas más o menos. Y cubrimos todas las regiones de Chile a nivel macro y después para localidades específicas. Por ejemplo, hay incluso un capítulo para Rapa Nui, un capítulo para Juan Fernández. Así que ahí saldamos una vieja deuda que teníamos. Participan 35 colegas. Priorizamos colegas de universidades justamente regionales, así que quedamos súper contentos con ese. Va a salir también por el Fondo Cultura Económica. Ahí vamos a estar atentas entonces para cuando sea esa fecha y poder seguir conversando sobre toda esta faceta regional que tanta falta hace, porque yo me imagino la cifra y todo está concentrado aquí, las plata y el nivel productivo también en la capital. Gracias, Manuel. Muchas gracias a ti. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.